de la Cátedra Salud Individual y Colectiva. Actualmente ocupa la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento del Ministerio de Salud, y en cierta manera por eso estábamos hablando de que está en Buenos Aires y ha tenido que ir recorriendo el país en el medio de esta pandemia dentro del ministerio. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por compartir, y queríamos escucharte y después por ahí molestarte con algunas preguntas y eso. Bueno, gracias Raúl. Yo saludo a todos y todas. Me siento la verdad que muy cómodo viendo a mucha gente que hemos compartido trayectos de vida muy importantes y también muchos aprendizajes. Así que un gusto estar con cada uno y cada una de ustedes. Nada, por ahí puedo hacer algunas líneas generales que yo no creo que ninguno de ustedes se asombre ni deje de conocer, porque bueno, también son gente que ha estado pendiente de la dinámica política siempre, así que no se habrán perdido seguramente nada de esto que ha sucedido, pero bueno, hago un pequeño recorrido y después, si quieren, vamos intercambiando para, bueno, a ver cuestiones más concretas. Cuando asumimos en salud, asumimos con una secretaría, digamos, que se transformó rápidamente en ministerio, gracias al Alberto Fernández como presidente, decidió, digamos, volver a ponerle el rango de ministerio a salud, que lo había perdido solamente en 2 oportunidades, en la dictadura cívico-militar y en el gobierno de Macri. No, fueron los 2 momentos en donde el ministerio dejó de serlo y fue secretaría. Y que sea secretaría implica, digamos, para todos aquellos que han estado en algún momento en la gestión, no es solamente lo simbólico desde el punto de vista político, digamos, que es degradar un área tan sensible, sino también desde el punto de vista de la gestión particularmente. Digamos, no había estructura administrativa para generar cosas, no había caja chica, no había organigrama, no había, digamos, todo había que, no había presupuesto, porque no se olviden que nosotros estamos con un presupuesto de prórroga, o sea que todo el presupuesto que tenía salud era el presupuesto que tenía el Ministerio de Desarrollo. Entonces, había que generar una nueva estructura de desarrollo. Por ejemplo, no tenemos recibo de sueldo, porque no hay una estructura que pueda generar los recibos de sueldo, porque eso lo generaba desarrollo al cambiarse. Bueno, un sinnúmero de cuestiones que parecen menores, pero al momento de salir por ejemplo, a enfrentar una pandemia, a hacer una compra, a hacer una licitación, es tremendo, porque además no se puede, hay mecanismos de urgencia gracias a algunos decretos para poder salir a hacer una compra, pero asimismo ese tipo de compras tiene mecanismos burocráticos indispensables, porque además esto, digamos, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo urgente y hay que hacerlo prolijo, porque todos sabemos, digamos, que acá todos juegan. Entonces, con una estructura absolutamente degradada, generar todos esos procesos es de, nada, un laburo que por suerte, la gente que está acá en el ministerio, que se sintió tan desvalorizada y tan ninguneada durante los últimos 4 años, hoy se siente parte de este ministerio y los compañeros y las compañeras administrativos están a la par nuestro, laburando de día, de noche, de tarde, por teletrabajo, físicamente, digamos, y llevan adelante los procesos que realmente es emocionante. Pero todo esto fue únicamente con mística, con la capacidad y la perspectiva de la visión de Alberto, pero también de Ginés, digamos, una persona que tiene encima una experiencia enorme, pero también una capacidad de trabajo y un entendimiento de la realidad que justamente, digamos, es como el ajedrecista, digamos, es el tipo que te adelanta 3, 4, 5 jugadas, entonces permite que uno se vaya acomodando, que cuando hubo que tomar decisiones, a veces decisiones difíciles, que con muchos márgenes de error,
bueno, uno se recuesta siempre en ese tipo de persona, ¿no? Tener a alguien que sabes que tiene más baja probabilidad de error, digamos, es una ventaja enorme. Yo creo que esta pandemia, si no hubiese estado Ginés, no hubiese yo opuesto a la segunda declaración, digamos, o a la segunda acción. No se olviden que cuando arranca la pandemia, el Ministerio de Salud decide por decreto impedir la compra de insumos a cualquier particular o jurisdicción provincial o privada de los insumos. O sea, toda la compra de material de equipos de protección, de respiradores, de estructura hospitalaria, todo eso lo centralizó el Ministerio de Salud de la Nación. ¿No? Por decreto no pudo nadie, de hecho, la provincia de Córdoba había hecho una compra muy grande de respiradores en Brasil que no pudo tenerlo, digamos, tuvieron que todavía deben estar pidiéndole que devuelvan la plata, porque, digamos, porque se generaba una situación de inequidad donde determinadas provincias podían adquirir rápidamente mucho y muchas otras provincias obviamente quedaban, por las dificultades económicas, no lo iban a obtener. Entonces todo lo centralizó el Ministerio de Salud y lo va distribuyendo, y lo distribuyó en forma equitativa. La otra cuestión que se hizo, ni bien arranca toda la pandemia, es un decreto que nos lo voltearon, que era de intervención en todas las estructuras privadas, porque digamos, ahí había gente o instituciones que ya habían comprado camas de clínicas privadas. Entonces, bueno, eso hubo en principio un decreto donde no se confiscaba, pero sí o sea, tenían que poner la disposición de todo el pool, digamos, poner todas sus camas en la mesa, porque bueno, en la medida que se vayan necesitando, se iban a ir utilizando unas y otras, y bueno, ese decreto se lograron voltearlo. Después, por otro lado, se pudo hacer que gracias al plan Sumar se empiezan a pagar, o sea, el Ministerio de Salud les paga a las instituciones, con el bono de esto de 5.000, las instituciones tenían que declarar las camas, porque el tema es que no las declaraban, entonces las ocultaban. Bueno, entonces hubieron algunos mecanismos para que tengan que declararlo a los privados. Hay mecanismos por el cual el sistema del Sumar les paga la internación. Bueno, ahora PAMI también empieza a pagar un plus de 80.000 pesos por cada internado. Bueno, hay mecanismos de incentivos, o sea, por la positiva, pero la idea es poder lograr que el sector privado, que digamos, capaz que eso en Bahía Blanca no sucede, pero en la gran mayoría de los lugares del país, la gran cantidad de camas de terapia intensiva las tienen los privados. Entonces, bueno, lograr que eso esté a disposición de cualquiera que lo necesite, digamos, también hacía falta de una estructura ministerial muy fuerte, digamos. Y en eso, bueno, la capacidad de Ginés es fundamental, digamos. Eso no creo, no me imagino con otra persona, digamos, entendiendo estas lógicas, negociándolas, interviniendo y planteándolo como estrategia inicial, ¿no? Y así podría estar todo el día contándole situaciones. Bueno, esto lo de Jujuy también es una intervención hoy encubierta, una intervención sanitaria, porque realmente Jujuy se está incendiando, digamos, hoy está absolutamente colapsado el sistema sanitario, totalmente colapsado, y la verdad que no solamente no tiene infraestructura, sino no tiene capacidad política para manejarse. Morales se pelea con Air Liquide, que es el que provee el oxígeno, porque obviamente a la mayor demanda ellos pagaban un canon, le aumenta ese canon porque tenían hoy mayor demanda. Morales le dice que no, porque ellos tienen en Jujuy un lugar donde se produce oxígeno, pero que no es oxígeno medicinal. Entonces él especulaba con que iba a tener oxígeno propio, le exige a la universidad para que
le diga si ese oxígeno podía ser medicinal, podía ser usado, el rector de la universidad le dice, mira, yo necesito determinadas máquinas o aparatos para medir eso y necesito mucho tiempo, digamos, porque tengo que conseguir ese aparato, traerlo desde Buenos Aires, formar a la gente. Bueno, se pelea con el rector de la universidad, y bueno, ayer llamábamos a Tucumán, gente de Tucumán, para que lleve con camiones, creo que están en el Facebook, lo subieron, camiones llevando tubos de oxígeno, porque no hay tubo de oxígeno. O sea, imagínense, si no hay tubo de oxígeno, no funciona el respirador, por ejemplo. A ese nivel es la situación, y a ese nivel es la capacidad política de un ministerio muy fuerte bueno, que de hecho el tema de la vacuna también es una cuestión muy particular, que si quiere después lo charlamos, muy, muy importante, pero que la verdad que juega también con esta cosa de que muchos se relajan pensando que ya está resuelto el problema, pero la verdad que en los próximos 60 días son clave, digamos, y en estos 60 días no vamos a tener la vacuna. Y la verdad que estamos en un momento epidemiológico muy complicado, con aumentos muy altos, muy grandes, así que la situación es crítica en esa situación. Y todo lo que fue el aislamiento en su momento, ustedes saben que la cantidad de infectados no es lo importante, o de contagiados. Hoy por hoy, tener 250.000 o 400.000 digamos, es una anécdota, no es un parámetro que uno le sirva para medir eso, sino que esos 250.000 lo íbamos a tener el 8 de abril. O sea, lo que mostraban las estadísticas, que para el 8 de abril se saturaba el sistema, que teníamos 250.000 enfermos. Saben que para el coronavirus se calcula 80-15-5, digamos, 80% de los infectados va a tener una forma leve, el 15% una forma moderada, que se va a poder resolver en un ámbito intermedio, y un 5% que va a requerir terapia intensiva. Entonces, ese 5% de 250.000 en 30 días satura cualquier sistema. De hecho, sistemas enormes como en Estados Unidos, España, Italia, Gran Bretaña se saturaron. Y hacerlo en 110, 120 días, como estamos no satura, digamos. Entonces, lo que nos permitió el aislamiento fundamentalmente es hacer que ese 5% no sature el sistema. No importa si llegamos a 300.000, 400.000 o 500.000. El tema, lo que uno tiene que ir mirando es cuántos se mueren de los que se enferman, porque se mueren únicamente o mayormente por no tener estructura hospitalaria que lo sostenga. Entonces, lo que sirvió el aislamiento es para incrementar el sistema hospitalario, que de hecho las camas se incrementaron en un 35%, o sea, un tercio de todo lo que había se aumentó. Se formó gente, se dio tiempo para que haya un recambio de gente, de los que se contagiaban, de los trabajadores que se contagiaban y que volvían, pero además volcar gente al sistema, convertir. Había médicos, en Jujuy, por ejemplo, ahora estamos trabajando con los terapistas infantiles, digamos, se están reconvirtiendo para cubrir las terapias de adultos. Muchas especialidades médicas que no tenían entrenamientos en esto, y fundamentalmente en la región del norte, donde no había históricamente demasiadas patologías respiratorias, entonces no había un entrenamiento muy, muy preciso o profundo en patologías respiratorias, por una cuestión climática, obviamente, y naturalmente epidemiológica. Entonces, bueno, nos dio tiempo para entrenar y reconvertir, para desarrollar algunos sistemas. Nosotros desde Buenos Aires tenemos por telemedicina tenemos casi 200 terapias intensivas que están funcionando a la par, digamos, todas las semanas, por regiones, vamos haciendo reuniones, pase de sala, discusión de casos, con
con las terapias intensivas de todo el país y con un grupo de expertos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que están en distintos lugares de las regiones centrales. Entonces, hoy una terapia intensiva en Orán, o en Santa Cruz, o en donde sea, digamos, presenta a sus pacientes a médicos con una experiencia y una trayectoria reconocida y le van cambiando o diciendo, bueno, qué tratamiento deben hacer, van unificando protocolos, porque sabemos que el virus lo conocimos hace 6 meses y hay muchísima información, y esto también, digamos, gracias al aislamiento y al postergar la curva, hizo que esperemos novedades científicas en cuanto, bueno, qué tratamientos son mejores y cuáles no, entonces se protocolizan tratamientos. Y esto de la telemedicina, hemos llegado a un punto, por ejemplo, en Chaco, que tenemos un equipo de médicos over 60, decíamos, de mayores de 60, que están en su casa con mucha experiencia, algunos de Bahía, que está haciendo guardias por digamos, en forma teledirigida, y médicos más nobles en el Chaco, que tienen las camaritas de los GoPro, y que van siendo guiados con algunos criterios de diagnóstico y de tratamiento. Digamos. Hemos desarrollado estrategias que la verdad que, digamos, que la necesidad hizo que vayamos haciendo estas cosas. Así como hay avances en el tema de la vacuna, también hay avances en algunos tratamientos. El tratamiento del suero equino también es un invento, un desarrollo puramente argento, y que la verdad que viene mostrando muy buenos resultados, tiene una cantidad de anticuerpos enorme, produce, así que eso se está probando, obviamente, está en una etapa absolutamente experimental, no se puede plantear demasiadas cuestiones a nivel oficial, pero sí funciona. Así que también esto nos va permitiendo, esta postergación de la curva nos va permitiendo incorporar nuevos tratamientos. En algún momento el corticoide no se daba, después se empezó a dar, después se suspendió, se volvió a dar. Bueno, todas esas idas y vueltas, producto de ir conociendo la evolución del virus, permitió que vayamos adecuándonos. Así que, en términos generales, a mí me parece que es es un laburo que se ha hecho acá en el Ministerio muy, muy bueno, que realmente el equipo que está trabajando es un equipo tremendo, tremendo, la verdad que uno aprende todos los días porque son muy, muy, muy grosos. El apoyo de Presidencia es enorme, digamos, la verdad que Alberto es una persona, digamos, yo nunca he estado en contacto, pero bueno, los que van a trabajar con él en la parte de epidemiología, digamos, es un tipo con una cabeza, con una amplitud, con una serenidad, bueno, todo lo que uno ve, digamos, es lo que es, con un compromiso enorme, enorme. La verdad que uno no puede creer qué nos pasó, que tuvimos lo que tuvimos. Y bueno, nada, encarando. Y después están las situaciones particulares. Ustedes están en Bahía. Bahía es una ciudad que, como bien sabrán, es muy extraño lo que sucede. La verdad que hay un manejo político muy peligroso. Lo que pasa es que Bahía Blanca tiene una infraestructura hospitalaria enorme, digamos, tiene uno de los indicadores de camas por habitante, creo que debe ser uno de los más importantes del país, en términos de cantidad, por cantidad, por número de habitantes. Yo no me acuerdo si son 120 camas de terapia o algo así, lo cual genera un exceso o una potencialidad muy importante, porque de no ser así, digamos, tendría que estar bastante preocupado en términos del número de camas. Yo permanentemente monitoreamos con Federico las camas, cómo se van ocupando, y la verdad que por suerte tenemos la cantidad de camas
en exceso, digamos. Pero la verdad yo no estaría muy tranquilo en esta situación. Capaz que uno está medio sesgado, pero digamos, no hay ningún motivo por el cual no hubiera un brote en Bahía en cualquier momento. Después, la expectativa son los próximos 15 a 20 días. Eso nosotros estamos viendo si el número se maneja, no que baje, pero si el número se sigue manteniendo en 7.000, más o menos 10%, es un número que estaría hablando de una estabilización de la curva, de un amesetamiento, que eso es lo que se necesita, digamos, ¿no? Porque si uno ve la curva, cómo se va mostrando, y compara la curva con otros países, digamos, este es el momento en que Brasil o Estados Unidos se fue a la mierda. Entonces, si en este momento no se va a la mierda, digamos, y mantiene niveles de entre 7.000, 6.500, 7.500, 8.000, digamos, pero ahí, durante los próximos 7, 10, 15 días, bueno, listo, ya eso se puede sostener y se puede bajar. No sé si va a suceder eso, la verdad, estamos con mucha incerteza en ese sentido. Digamos, hay situaciones muy complicadas en AMBA, bueno, Jujuy, Chaco, Salta, Río Negro, ahora el Gran Rosario, digamos, Río Grande, lugares donde hay, digamos, brotes muy, muy, muy grandes, y bueno, eso estamos observándolo. Cava también, digamos, pero bueno, también, insisto, cuando uno tiene una mega estructura hospitalaria, digamos, esa gran cantidad la va regulando, pero hay lugares de Cava que están saturados. El hospital de clínica está saturado, el hospital español está saturado, muchísimos hospitales más del AMBA están saturados, así que, bueno, el Posadas tiene, no sé, pero hoy deben estar en 400 trabajadores contagiados, digamos, 400, 500 trabajadores, porque eso es lo que está sucediendo, digamos, el trabajador de salud está agotado, agobiado, cansado, asustado, y eso hace que, digamos, se enferme. Si se enferma uno, hay contacto estrecho, hoy por definición ya se considera positivo, pero además de esos trabajadores o trabajadoras se van a la casa, entonces también esa culpa o esa carga de llevar esa... y además los trabajadores y las trabajadoras de los hospitales del conurbano, digamos, viven en lugares donde en general las estructuras de hogar están hacinados o viven en conglomerados urbanos más hacinados, entonces eso también implica mayor riesgo y mayor capacidad de distribuir el virus. O sea, la situación de los trabajadores y de los trabajadores es muy difícil, muy difícil. Y ya te digo, algunos o algunas claves, como los terapistas, faltan. Digamos, y que te falten médicos de terapia, digamos, es muy complicado porque no hay capacidad técnica para reemplazarlo. Entonces, bueno, los reemplazos son esto que les hablaba yo inicialmente, digamos que son mecanismos ad hoc que se van armando y que van tratando de sostener algo que no es lo ideal, pero que bueno, es lo que se puede. Así que, bueno, el panorama es un poco ese, no sé si se me ocurre alguna otra cuestión, lo vamos charlando, pero es un panorama de un momento crítico. Creo que estas próximas 2 semanas son críticas. Si las sorteamos, ganamos, y si no las sorteamos, perdemos. Es así. Habías comentado algo del tema vacuna. Sí. Bueno, lo de la vacuna es algo, insisto, muy importante desde ese punto de vista de la soberanía. Cuando empezó todo esto, y el Estado empieza a comprar a China los equipos de protección y los respiradores, bueno, al principio venían en líneas aéreas de otra bandera, y cuando paraban en
España, en Italia o en algunos lugares, se confiscaban, se mexicaneaban, se afanaban las cosas. O sea, quedaban en esos países. Se tuvo que mandar los aviones de aerolínea para traer las cosas, porque si no, no llegaban. A ese nivel, digamos, de lógica funciona en los países centrales. No te van a regalar una. Entonces, el hecho de poder desarrollar la vacuna implica por lo menos que vamos a tener la vacuna a la par que cualquiera. Si no, teníamos que esperar un año, como pasó con el H1N1. La producción, porque además la producción de vacuna es casi imposible para toda la población. Imagínense, decían que el otro día nos contaban que la producción hoy total de vidrio en el mundo alcanzaría para el 30% de las dosis de vacuna necesarias. O sea, lo que hoy se produce en vidrio para hacer el envase, digamos, alcanzaría para envasar el 30%. O sea, en esos términos, digamos, obviamente los países centrales no te iban a regalar absolutamente nada. Entonces, esto se está trabajando hace rato, lo que pasa es que las negociaciones eran muy difíciles, al principio era todo, siempre va con riesgo, pero bueno, había mucho aprovechamiento de valores a priori, sin saber si la vacuna iba a servir, tenías que poner la tarasca, digamos, a valores enormes, de 20, 30, 40 dólares por dosis. Algo planteó Alberto en el G20, el tema de que sea un bien social, que no se lucre con esto, digamos, ahí empieza la política, uno de los máximos operadores para esto fue el Papa Francisco, como, digamos, no se publica, pero todos nos podríamos imaginar que el Papa juega y juega mucho, y en esto jugó, y fue uno de los que logró por lo menos que entre en el terreno non-profit de la vacuna, digamos, que no haya utilidades, o por lo menos que no sea una vacuna con fines de lucro. La vacuna, lo de la carta de Alberto a Putin, uno lo leyó, por lo menos nosotros lo leíamos como una forma de, también en una pulseada, digamos, en la negociación, decir, che, mira, si no me la da acá, yo la voy a conseguir por otro lado. Yo creo que esa movida mediática de la carta de Alberto a Putin por el tema de la vacuna, creo que fue en esa discusión, porque 48 horas después se cierra el acuerdo. Así que me parece que, nada, fue un laburo enorme de gestión, de toda la gente de los distintos ministerios, en este caso internacionales, que se logra esta articulación con México, bueno, obviamente con la empresa que lo va a producir acá, y probablemente para el primer trimestre, según Ginés, ya la tendríamos disponible por lo menos para los grupos de riesgo. Eso segura, como pasa con la vacuna de la gripe, ¿no? Gratuita para los grupos de riesgo, y el resto probablemente sea a voluntad. Así que bueno, eso es un poco la historia de la vacuna. Por ahí, si alguno quiere hacer pregunta o algo, puede ir levantando la mano. Virginia ahí quiere preguntar. Como verán, estamos compartiendo acá conectividad. Bueno, qué gusto verte, Pedro. Y la verdad que, nada, con un poquito de envidia, decir qué interesante, ¿no? Formar parte primero del equipo de Ginés y después con esta experiencia que estás tomando. La verdad que escucharte uno, bueno, quienes no hemos ejercido mucho, pero que somos del ambiente de la salud, la verdad que nada, creo que estás en un momento ideal para quienes tenemos compromiso político, al menos con la salud pública y con el pueblo, ¿no? Te quería preguntar justamente el tema de los profesionales, porque me parece que hacemos todos mucho hincapié en el tema de las camas, y eso todos los días nos pasan aquí, sobre todo en Bahía Blanca, viste que de acuerdo a lo que pasa es la cantidad de camas ocupadas, que efectivamente nosotros comparto que Bahía tiene un privilegio
que se fue desde muchos años. Bueno, tiene una salud pública muy importante desde siempre, digamos. Pero el tema de los profesionales, ¿cómo tienen previsto este cansancio? No estoy pensando solamente en la gente infectada, sino también en aquellos que ya están muy agotados. ¿Hay alguna estrategia que pudieras ampliar un poquito más de lo que estuviste diciendo? Y después de la vacuna de Pfizer, que también está como muy promocionada, que creo que la está promocionando también mucho el diario La Nación, y por ahí me gustaría conocer tu punto de vista respecto a esa vacuna. Bien. Sí, ¿cómo estás, Virginia, Carlos? También mucho tiempo y camino común también en el transitado, así que bueno, un gusto compartirlo. Sí, la verdad que es una experiencia, digamos, uno no la alcanza a dimensionar. Se entiende que está, pero no hay mucho tiempo para pensar en lo que uno está haciendo y en el lugar que está dando, pero nos parece, no lo hubiese imaginado nunca. Para mí es una experiencia tremenda porque además es un área donde yo me formé toda mi vida, digamos, y que de pronto hoy pueda estar acá haciendo lo que uno se entrenó y en el momento de una pandemia, no, bueno, es jugar al básquet en la NBA, digamos. Pero bueno, seguramente nos va a llevar puesto muchas cosas, digamos, ¿no? No se puede dormir, no se puede, digamos, uno está estresado permanentemente, con taquicardia 2 o 3 veces por día, digamos, esto te lleva puesto, bueno, ustedes saben, también han vivido situaciones de estrés en la Argentina. Creo que lo de los trabajadores de salud bueno, es todo un tema, justo es el área donde yo estoy, digamos, lo que estamos desarrollando. Era un eje fundamental en la política de Ginés. Él planteaba el eje en el recurso y en el conocimiento, tratar de llegar, de democratizar el conocimiento, que todos los trabajadores y trabajadoras puedan tener a la vez o en el mismo momento la misma información. Digamos. Eso era como uno de los conceptos fundamentales, porque obviamente era muy heterogéneo lo que se conocía, se hacía o se informaba o se desarrollaba en las grandes ciudades que en la periferia más profunda. Digamos. Entonces, lo primero es asegurar esa ida y vuelta de información, que bueno, que eso con la telemedicina o telesalud estamos lográndolo. De hecho, hay un sistema, que se llama Botón Rojo, digamos, que está instalado en todas las terapias intensivas, una aplicación que tenemos en el celular, que cualquier terapia intensiva aprieta y en menos de 5 minutos está hablando con un experto de la SATI que está de guardia pasiva para tomar decisiones. Y después, bueno, cómo salió hace 2 meses, con un porcentaje del 15,7% de personal de salud contagiado, que ya estábamos por superar los niveles que había tenido Europa, se lanza el plan de cuidados para los trabajadores y las trabajadoras, que además tenía además de los componentes propios del cuidado de los trabajadores y las trabajadoras, tenía un componente con una perspectiva de género, se focalizaba mucho en la trabajadora que tenía hijos y con quién los dejaba y cómo hacía ese proceso de trabajo en su hogar, y sobre todo aquellas que eran jefas de familia. Bueno, había una instancia de identificar un poco eso y trabajar ahí. Y el otro eje que tiene el plan es de salud mental y de sostén psicológico, si se quiere, para los y las trabajadoras. El plan tenía 3 dimensiones: una dimensión política, tenemos una comisión, un comité operativo de crisis conformado por los principales dirigentes sindicales de todo el país, de todas las organizaciones de salud, representantes de los trabajadores y las trabajadoras, que nos juntamos todos los martes a discutir. En principio era fundamentalmente para este plan de cuidado, pero después terminó habiendo paritaria todos los martes o cuestiones que van surgiendo de la diaria, pero también un ejercicio y un entrenamiento importante porque, bueno, son gente que tienen mucha experiencia, mucha
mucho conocimiento, pero fundamentalmente tiene la llegada de la información de todos los lugares propios de sus propias organizaciones, ¿no? Entonces, como que ahí te pones al día de lo que va pasando en cada uno de los lugares del país. Después hay una dimensión que es de capacitación y otra dimensión que es el conocimiento de los procesos de riesgo, que eso es una encuesta que se hace todos los meses, a principio de mes, en todos los hospitales. Llevamos más de 100 hospitales incorporados. A todos los trabajadores les llega un link que completan una encuesta, obviamente en forma anónima, pero van poniendo, bueno, qué tipo de trabajo hacen y en ese trabajo qué características tiene en términos de riesgo. Entonces, con esa encuesta nosotros hacemos un informe donde exponemos cuáles son las personas que están sometidas a mayor o menor riesgo, se lo devolvemos a los hospitales y a los comités de crisis de los hospitales para que elaboren ellos, o nosotros los apoyamos, de hecho muchos hemos hecho nosotros, capacitaciones o trabajo situado en ese problema. Muchas veces no hay supervisión a la noche para los camilleros, o el mecanismo para llevar el aparato de rayo a la terapia tiene algunos riesgos, o la gente de seguridad se siente insegura al colocarse los equipos de protección, o no lo saben, o no los tienen. Entonces, bueno, el plan primero te asegura que tengas todos los equipos. De hecho, en Bahía es el único municipio que hemos incorporado, naturalmente porque está uno, pero también incorporamos la atención primaria, el siempre y el hospital, y en eso digamos, Federico hizo las gestiones para el transporte, porque lo que nos faltaba era cómo asegurar el transporte. Bueno, él pudo hacer para llevar toda la mercadería a Bahía Blanca y trabajar en esos puntos clave. Y con respecto al aspecto de salud mental, en un principio era un abordaje desde los hospitales, que todos los hospitales tenían sus respectivas áreas de salud mental, pero después había algunos inconvenientes en términos de, bueno, como que los mismos compañeros, a veces había conflictos o conflicto con la dirección. Bueno, entonces se sacó eso y se empezó a trabajar desde la Dirección Nacional de Salud Mental, con algunos tips, pero también después, en realidad lo que se necesitaba, digamos, y eso es lo que estuvimos haciendo en Jujuy la semana pasada, y yo creo que es fundamental, la verdad, lo que necesita la gente es tener un lugar donde charlar, donde contar, donde canalizar su angustia, que alguien los escuche, digamos, no se necesitaba expertos en salud mental, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada, sino espacios donde la gente pueda sentarse, llorar, contar sus angustias, contar lo que le está pasando, hablar. Digamos, eso en Río Negro lo estamos haciendo ahora con un éxito enorme. En el Posada se puede hacer. El Posada tiene más de 4.500 empleados. Imagínense la dimensión que tiene esa bestia. Y sin embargo estamos trabajando con personas que son gente nuestra, digamos, que está, porque son hospitales nacionales, que está yendo, y que algunos son psicólogos, otro trabajador social, otros médicos recién recibidos, otros de otras disciplinas, enfermeros, enfermeras, nada más se sienta, juntan a 5 a 10 personas y se ponen a charlar un poco, y bueno, obviamente aquellos que están en una situación un poco más complicada, sí se hace algún abordaje individual, pero es el menos del 10%. La gran mayoría lo que necesita son espacios de habla y escucha. Así que, bueno, de ese 15,7 inicial se bajó un 7,2. Obviamente que estamos hablando de otros números, digamos, no era lo mismo los 60, 70, 80 mil infectados iniciales que los casi 300.000 que tenemos ahora, pero de cualquier manera los hemos bajado. Igual estamos en un momento crítico, pero en algunos lugares van a faltar. Estamos tratando de reemplazar con lo que hay, como decía inicialmente, pero no es fácil. Paralelamente nosotros tenemos un sistema de ingreso a las residencias. Las residencias médicas se prorrogaron
médicas, enfermería y psicología, bioquímica, bueno, todo, se prorrogaron 3 meses hasta el 30 de septiembre para que no se vayan los que terminaban, para no vaciar el sistema, porque además se van los que más experiencia tienen y entraban los más jóvenes, pero obviamente no iban a poder entrar porque no se podía rendir el examen para ingresar. Entonces se prorrogó durante 3 meses, que vencen ahora el 30 de septiembre, y paralelamente tuvimos que ir desarrollando un sistema de examen para que los más de 12.000 profesionales del país puedan rendir el examen y puedan ingresar al sistema hospitalario. Imagínense, nosotros nos significa inyectar 12.000 personas al sistema sanitario, que está bien, digamos, son personas que no tienen mucha experiencia, que recién se recibían, pero bueno, son brazos, digamos, hoy lo que se necesitan son brazos, para trabajar, para ayudar, para colaborar. Así que, bueno, en toda esta crisis, en todo este lío, digamos, paralelamente tuvimos que desarrollar un sistema que sea lo más seguro, de calidad, transparente, efectivo posible, que en un esquema donde era, digamos, un chino lo que estaba antes y era imposible de reproducirlo en este contexto. Así que bueno, por suerte ahora el 2 de septiembre van a poder rendir y el 1 de octubre ya van a poder ingresar. Con la vacuna, hay 6 vacunas, igual que la de Pfizer, que, bueno, si hubiésemos ido a por la de Pfizer, hubiesen planteado que la de Oxford, y si era la de Oxford, hubiesen dicho que la rusa, y así. No hay, la más adelantada de la de Pfizer tiene una fase 3 adelantada, tiene resultados clínicos demostrados, la verdad que es la que... Y además uno tiene que elegir una porque todo el aparato productivo tiene que estar centralizado en esa, todo el gasto en esa, y la verdad que nos pareció, seguramente la de Pfizer es buena, seguramente las otras 5 que están dando vueltas es buena, y seguramente la rusa también es buena, pero bueno, la que estaba más adelantada era la de Oxford. Maxi, quería preguntar, y después Telma, me parece, ¿no? Maxi. Sí, ¿ahí me escuchás? Sí, sí. ¿Se escucha? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Maxi? Bien. Me asombró lo que dijo de que en Bahía Blanca podía haber un peligro de brote y que se debe a un mal manejo político. ¿Podría ampliar un poco eso? Sí, no sé si un mal manejo, digamos. Yo lo que digo es que el peligro de brote está en cualquier lugar. De hecho, hace un mes y medio en Jujuy estaban abriéndose para el turismo y hoy está el sistema colapsado. A mí lo que me parece que Bahía Blanca tiene una... Yo no me animaría, si yo tuviese la posibilidad de tomar decisiones, a tener una fase 4 o 5 en este momento. Yo la verdad, capaz que porque estoy sesgado por otra situación, pero creo que la verdad que en este momento abrir así indiscriminadamente los movimientos, además uno lo ve en los parques, en los lugares públicos, gente sin barbijo, y seguramente por los comentarios que tengo de reuniones sociales por donde sea, digamos, a mí me parece que es una situación muy peligrosa. Este virus en cualquier momento, de hecho hoy hubo 29 casos, digamos, entró a un geriátrico, a un centro de discapacidad, no sé qué era, y contagió a 14 personas, que son 14 personas que se internaron. O sea que imagínense que si hay 14 personas que se internan y se complican, son 14 respiradores, 14 camas. Digo, la verdad que es jugar muy al borde, digamos. Si sale bien, está bien, digamos, de última seguramente tendrás algún beneficio, pero si sale mal, la gente se muere. Entonces, a mí me parece que jugar a ese límite no es demasiado, no sé, ponerlo en palabras así, no quiero que sea el título, digamos, pero no me parece que sea responsable sanitariamente. A mí me parece que una actitud más prudente, más haciéndole caso a lo que dicen los infectólogos, porque los mismos infectólogos de Bahía Blanca tuvieron que hacer una nota diciéndole, por favor, salgan a testear porque hay que parar la circulación del virus en la comunidad, porque lo que
pasa en términos sanitarios y epidemiológicos, uno no tiene que esperar que el avión se estrelle para tener, o sea, tener hospitales esperando que el avión se estrelle. Lo que hay que hacer es que el avión llegue en tiempo y forma y no pase nada. Entonces, no hay que esperar que la gente llegue a la terapia intensiva, o sea, ampliar la terapia intensiva para esperar a la gente llegue. Hay que evitar que la gente llegue, y para evitar que la gente llegue hay que laburar en el barrio. Hay que salir a buscar los casos, hay que aislar, hay que testear, hay que hacer el seguimiento de esos aislamientos, de esos testeos. No, hay que parar la circulación ahí en el barrio, porque llega un momento... No puedo ir. ¿Cómo? Sí, y otra consulta, ¿te puedo hacer? Sí, sí. Con relación a la vacuna, ya se sabe cómo, o sea, se sabe concretamente cómo se va a distribuir. ¿No sería bueno ya saber concretamente cómo se va a distribuir, cómo se va a aplicar? Ya tenerlo organizado para que la gente esté tranquila, para que la gente no se agolpe cuando llegue, ya ir previendo, bueno, tal día se va a vacunar a tal día, o dónde se va a vacunar. ¿Pero eso a quién le Para que la sirve? gente ya esté tranquila que va a tener su dosis tal día o en tal No momento. tiene que estar tranquila la gente, Maxi. La gente tiene que estar ¿Eh? preocupada, porque la verdad que eso es una cosa que va a suceder el año que viene. Digamos, la gente tiene que estar preocupada porque en los próximos 15, 20 días no se contagie, no se enferme. Digamos, no tienen ninguna necesidad de plantear ni organizar nada para el año que viene. Digamos. La verdad que estamos muy ocupados en los próximos 30, 60 días. ¿No? Telma, micrófono. Ahí está, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Pedro, bueno, ya nos saludamos antes, saludamos de nuevo ahora. Yo me engancho un poco con la primera pregunta que hizo este chico Maxi, vinculado con la situación de Bahía Blanca. A mí, en lo personal, eso es una cuestión personal mía, el equipo de salud que lo rodea a Gay no me merece en absoluto confianza. A algunos porque los conozco y a otros no los conozco, pero más o menos tengo una idea. La pregunta mía, digamos, está bien, bueno, tiene una infraestructura hospitalaria importante Bahía Blanca, pero creo, no hay una información clara, digamos, por lo menos yo no veo que haya controles, veo lo mismo que vos mencionabas del tema de gente sin barbijo. Ahora, la pregunta mía es esta. ¿Hay datos a nivel de porque yo supongo que los pasajes de fase están autorizados porque, digamos, la municipalidad lo presenta a la provincia. Y la provincia decide si puede estar en fase 4 o en fase 3 o en fase 5. A mí me parece que con la cantidad de casos activos que hay y con la falta de controles, me parece que es incompatible con que estemos en una fase donde todo esté tan abierto. Pero la duda mía es si realmente los datos que nos están dando son los datos reales. Yo la verdad no tengo confianza. Bueno, mira, Telma, con respecto a los equipos técnicos que maneja Guy, yo nunca caigo en los secretarios, digamos, ahí es Guy, ¿no? Porque si no nos quedamos discutiendo sobre personas y la verdad que hay una responsabilidad política por sobre todas las cosas. Esté quien esté, digamos. Acá la responsabilidad última es del intendente y a él hay que plantearle las cuestiones que pasan o dejan de pasar, digamos. Porque no sé si el secretario, el subsecretario, el director o quien sea, digamos, pues, es más, hasta te diría que a veces puede tener una idea, pero que después la resolución política es del intendente o con quien gobierne, digamos. Entonces, me parece que más allá de estos aspectos de confianza en la calidad de los técnicos, me parece que hay una responsabilidad política indelegable e intransferible. La cuestión de los datos, bueno,
lo único que podemos hacer o analizar son los que están. Digamos, si los que están son los que son, bárbaro. Y si no son los que son, nos enteraremos en algún momento. Por eso te digo que el margen que da la capacidad instalada, porque digo, ¿dónde saltan el tema de los datos? Salta cuando se te saturan cuando se te llenan los hospitales. Entonces, si vos tenés pocos casos, pero se te están llenando los hospitales, o tenés mucha mala suerte, o estás pisando algunos datos. Como el Bahía tiene mucha estructura hospitalaria, digamos, todavía no estamos viviendo eso. Ojalá no lo vivamos y ojalá el viento sea uno de los mecanismos por el cual el virus no circula, digamos. Pero bueno, es pensar en forma mágica, digamos, ¿no? Vamos a ir monitoreándolo y vamos a ir viendo. Con respecto al pase de fase, digamos, en la provincia se manejan con los datos que muestra el municipio o la región sanitaria. En función de eso se establecen estrategias. No se van a meter en el ámbito más político, más dimensional, como decís vos, mirá, no controlan, no están haciendo test, no están testeando, no están saliendo a los barrios, digamos, no pueden pasar de fase. El tipo te va a decir, bueno, mirá, yo lo que tengo son estos datos. También, ojo, que ahí también juega la política y juega, ¿viste? A ver quién es el bueno y quién es el malo. Entonces yo tengo que hacer esto porque a mí me dicen, digamos, bueno, hay una cuestión que por ahí a mí me excede en este análisis, pero la responsabilidad de fase y la responsabilidad de las decisiones sanitarias es el intendente. Si el intendente tiene técnicos que le dicen una cosa y él hace otra, o le dicen las cosas mal, o en su ámbito tiene gente que le dice a él lo que tiene que hacer, y bueno, ya es una cuestión, pero acá la responsabilidad es del intendente. Está Luis, después Hernán, y hay dos preguntas, una pregunta de Ricardo y otra de Pepe. Luis. Estás muteado. Estás en silencio, Luis. Bueno, ahí sí. Pedro, bueno, agradecerte la charla y el tiempo, muy interesante. Felicitarlos, la verdad, en lo personal me siento orgulloso de cómo se ha manejado la pandemia. Bueno, y te quería hacer algunas preguntas. Vos comentabas que si se mantenían los infectados diarios en los valores que estamos ahora, de 7.000 más o menos un 10%, pongámosle, que se entraba en un amesetamiento, se podía considerar que se ganaba la batalla. Mi pregunta es, ¿esto es sostenible en el tiempo? O sea, si el amesetamiento dura 30, 45, 60 días, en ese valor, ¿se puede sostener? ¿El sistema sanitario lo podría manejar? Después otra también que me interesa, que es más técnica. Yo veo que acá, de acuerdo a los datos publicados, la tasa de letalidad está un poquito por abajo del 2%, que realmente es muy buena. Entiendo que en parte debe ser a que el sistema se ha reforzado y está robusto y está respondiendo bien el sistema sanitario, pero te quería consultar si vos considerás que puede haber algún otro factor que haga que esa tasa esté en valores tan bajos, siendo que en Europa, por lo que yo he estado leyendo, va entre el 5 y casi hasta el 15 en algunos países. Y bueno, la última es en función a que, digamos, el personal sanitario, la verdad que es el que le toca poner el cuerpo a todo esto. En un momento se había hablado de los médicos cubanos. ¿Eso quedó en aguas de borrajas? Sí. Bueno, con respecto a la letalidad, sí, estamos en valores bajos y es lo que decía inicialmente, tiene que ver con la capacidad de respuesta. Lo que pasa es que también no nos olvidemos que estamos hablando de promedios, o sea, de porcentajes totales. Hay lugares donde la letalidad es mucho más alta, digamos, y hay lugares donde la letalidad es mucho más baja. Hay que entenderlo un poco eso, porque si no nos quedamos como que
que no pasa nada, está bien, y la verdad que hay sectores donde la mortalidad es muy alta, ¿no? De hecho, Jujuy, por ejemplo. Creo que no hay muchas variables que hagan a eso, sino la capacidad del sistema para sostenerlo, digamos. Eso implica medicamentos, implica disponibilidad de plasma, disponibilidad de respiradores, de capacidad técnica para manejarlo, todo lo que sea sistema sanitario. No hay otras variables que tengan que ver con un virus más bueno, más malo, más agresivo, menos agresivo, una población más susceptible o otra. Obviamente, como todo, esto al pobre le afecta peor que al rico, ¿no? O al que está bien nutrido le va a afectar menos que al que está mal nutrido, eso no hay ninguna duda, porque además el mal nutrido además es diabético, además tiene bajas defensas, además tiene otras comorbilidades, digamos. Entonces, obviamente cuando pasan estas cosas siempre le van a afectar más al que menos tiene. Por eso también es un buen número, en términos, porque digamos, Argentina es un país con franjas de pobreza muy grandes, digamos. Entonces, si estamos manejando, los valores de letalidad van aumentando en los países con mayor niveles de inequidad, así que aunque tengamos una baja mortalidad en Argentina, donde hay una gran inequidad en nuestro país en términos económicos, sociales y nutricionales y todos esos aspectos, habla muy bien, habla muy bien de un Estado que pudo llegar a todos lados y ponerle en Orán 8 unidades de terapia intensiva a un pueblito de Salta, el norte de Salta, con 30.000 habitantes, pero todos dispersos en la puna, digamos. Entonces, digamos, poder llegar a esos lugares con una infraestructura solamente con un Estado presente y que piense en ese sentido, digamos. Si no, hubiésemos... la masacre que hubiese pasado con el gobierno anterior es lo que pasó en Brasil, digamos, ¿no? Que seguramente no hubiesen podido afrontar nada, que hubiesen tenido esta teoría del sálvese quien pueda, pero además los recursos seguramente iban a estar destinados a determinados sectores sociales o en determinadas ciudades, no iban, no se me ocurre que hubiesen pensado en términos de federalismo, en términos de la democratización o acceso a todo el país, ¿no? Eso seguramente que no. Y la última pregunta, Luis, ¿cuál era? Me olvidé. Estás en silencio. Sí, la de los médicos cubanos. Mira, está preparada la solicitud, está hecha. La resolución está hecha. Obviamente que eso significaría... nosotros desde la dirección mía respondimos por lo menos 15 pedidos de informe de diputados y diputadas sobre este tema, ¿no? O sea, están esperando como que traigamos médico cubano para salir a decir que vino el comunismo, que se pudrió todo, que somos Venezuela, digamos, no le importa que venga de Camboya, digamos, pero si es Cuba, digamos, parece que hay una cosa... obviamente está la resolución hecha, está todo planteado, y en la medida que necesitemos y que no haya otra opción, pero fue una intención, sobre todo en Provincia de Buenos Aires inicialmente, y que no haga nada, porque nada, bueno, hubo una movida muy fuerte. Aún, yo te digo, sorpréndanse, no se sorprenden tanto, pero una movida hasta de los venezolanos que están en Argentina de que no vengan los cubanos. O sea, aquellas personas que están en esa misma situación no querían que vengan los cubanos. Pero bueno, así es la geopolítica. Bueno, muchas gracias. Después, Pepe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, para todas. Pedro, un gusto. Hacerte algunas consultitas. En principio, bueno, preguntarte cuál es el nivel de incidencia, el ministerio en esto de plantear, situación de desfase, vos planteabas algo con que ustedes trabajaron algo con lo de Jujuy.
intención de que por ahí algunos números pueden estar bien o mal, como por ahí planteaba algo de Telma, que nosotros estamos medio dudosos porque creo que algo se nos dispara. ¿Cuál es el nivel de operatividad o de gestión que ustedes manejan en ese caso? La segunda pregunta sería, ¿en qué casos, en qué términos quedó, viste, el acuerdo que había de plantear la posibilidad de interjurisdiccional o regionalmente de traslado de pacientes? Digo, pensando en la gente, digo, de hoy de Jujuy, que está en una situación tan grave o tan complicada, se plantea la posibilidad de que más allá de que operativamente la provincia está colapsada, de trasladarlo a otras provincias o a otros regiones, digo, preservando, digo, la esencia, digo, de preservando la vida y garantizar el derecho humano de las personas a la salud. Y la tercera pregunta y última es, ¿cómo está el sistema de colaboración con el espacio privado, digo, con la medicina privada? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo lo ven ustedes? En un momento se veía como que, bueno, que por ahí el Ministerio podrá tomar una acción de garantizar la salud como un espacio público, derecho público y humano, y que el espacio privado, digo, que tenía capacidad instalada, poder colaborar en todos los sectores. Gracias. Bueno, ¿cómo estás, Hernán? Mira, con respecto a los datos, son los datos que se denuncian y que se cargan en el CISA o en los sistemas de información. Hay sistemas que carga provincia. Yo creo que hay alguna lentitud para cargar algunos datos. Nosotros los datos que accedemos desde el Ministerio de Salud de la Nación son indirectos, digamos, primero nos metemos en el sistema de provincia y de provincia a lo de Bahía. Así que, bueno, hay distintas formas para mostrar los datos y seguramente, bueno, no te puedo asegurar con certeza que los datos sean lo que son, ¿no? Pero más allá de que sean los que son, digamos, seguramente por el bajo nivel de testeo que se está haciendo, porque además no hay capacidad, digamos, una de las cosas que pasó en Bahía es que no hubo tanta necesidad de ampliar la capacidad instalada hospitalaria, porque digamos, lo que dije inicialmente, es mucha. La verdad que Bahía Blanca siempre tuvo para el número de habitantes una superestructura. O sea, no hubo, lo único que tenía que gestionar el municipio era las camas intermedias, que no la hizo porque no tiene los números en relación a la cantidad de habitantes, y la capacidad instalada para los testeos. Digamos, tenía que haber aumentado la posibilidad de los laboratorios de tener primero los recursos, los equipos, y las personas. De hecho, yo no sé, Telma, si vos tenés alguna información, pero no hubo ningún convenio con la Universidad Nacional del Sur, por ejemplo, digamos, donde hay un departamento de bioquímica que seguramente podía haber aportado y apoyado de distintos lugares, con voluntarios, con equipo, con reactivo, con gestión. No, eso que yo, hasta donde yo sé, no hubo ninguna gestión. Entonces hay baja capacidad de testeo. Si vos tenés baja capacidad de testeo, no sabés cuánto está circulando el virus en Bahía Blanca. Pero creo que fue un cuello de botella que por eso no querían salir con el detectar, digamos, porque no tenían capacidad después para dar los resultados. Yo creo que Bahía tiene seguramente subregistros de cantidad de casos que hay dando vuelta, eso no tengo dudas. Con respecto a la última pregunta, vos me decías de el tema de... Decía en relación al privado. aporte del sistema privado, Sí. digo, como espacio público, como salud pública, digo, acompañando, ¿no? Digo. Bueno, al principio yo algo planteé, digamos, se hizo una resolución, que la estuvimos escribiendo durante una semana, entusiasmado, porque veníamos para intervenir todo el privado, porque era esto, digamos, estaban comprándose las camas, de hecho se compraron. Y decíamos, bueno, vamos por nacionalizar el sistema de salud, ya éramos el sistema inglés, digamos, pero bueno, pasaron cosas, digamos, hubo obviamente operaciones políticas, bueno, se cayó, entonces fuimos por la del incentivo, se pagan, las cámaras del privado, el público le paga al privado, para eso el privado tiene que poner cuántas tiene,
eso es de declaración obligatoria, porque te hacían la boba, ¿no? Te ponían 5, tenían 10, la otra 10 la vendían. Pero bueno, ahí tuvieron que poner cuántas camas. Y ahora, por ejemplo, en provincia se empezó también a equipar camas de privado con insumos públicos para asegurar la asistencia de personas que no tengan cobertura social. De hecho, las mismas prepagas o las clínicas que tenían prepagas te mandaban los pacientes al público. Bueno, ahora ya no pueden hacerlo. Se está articulando muy fuerte con lo privado. Y ya te digo, sobre todo en el interior, donde hay más cantidad de estructura privada que pública, ¿no? Te iba a decir algo más de lo privado, pero ya me voy a acordar y ahora me olvidé. ¿Pepe? No se te escucha, Pepe, está en silenciado. Perdón, disculpen. Buenas tardes, Pedro. Muy buena la exposición, muy interesante. Decía que estamos a mitad de camino, que llevamos 5 meses de pandemia y quedan por lo menos 5 meses más, y que los números de ocupación son preocupantes. Y yo noto, no sé si vos lo podrás confirmar, una lucha también política de visiones, ¿no? O sea, mientras que el gobierno nacional, el gobierno provincial, fuertemente trabajan para evitar el contagio, uno tiene la sensación que Larreta, Gay, ni hablar el sector talibán, ¿no? Pero que ese sector presiona permanentemente, más cercano a las patronales, para abrir actividades, para liberar. Y entonces, quedando 5 meses, la preocupación. ¿Vos ves esa tensión? ¿Vos ves que esa guerra que no se ve por arriba, por la paciencia de Alberto, por la estrategia de no confrontar, de no complicar la pandemia con mayores niveles de enfrentamiento político, ocurre, o es la sensación que tenemos por lo que vemos, por lo que vemos de Gay en Bahía Blanca, por lo que vemos de Larreta? La pregunta es, un momento en que se implementó el programa de testeo en los barrios y todo eso, ¿eso se está continuando? ¿Se está testeando en cantidad suficiente? ¿La provincia presiona por ese tema? ¿O es muy de incumbencia municipal? Yo veo como Telma todo muy laxo, y veo que quizá podríamos jugar un rol desde los ciudadanos en torno a exigir más esto, pero por el momento pareciera que no se quiere tensionar la cosa exigiéndole al municipio que tome más responsabilidades en el cuidado de la gente, en evitar el colapso del sistema. Esa es la primera pregunta, más de tipo político, en torno si está esa tensión y si nosotros no debiésemos accionar más compensando la balanza en todo lo que ponen los medios de comunicación, en una ciudad bastante tilinga, ¿no? Porque lo que vemos a veces los domingos soleados de la gente tomando mate en grupo y todo, bueno, la verdad que resalta lo del gobierno. Y la segunda es, ¿cuánta expectativa hay en los remedios que se están probando, como el suero del equino y el tema del ibuprofenato de sodio que se utiliza para las nebulizaciones, que se está desarrollando en Córdoba? A ver si eso puede traer un alivio en función de los tiempos que restan de pandemia. Bueno, te empiezo por la última. Lo del ibuprofeno nebulizable no está recomendado para nada. Es algo que es más, se recomienda no usar. Con el tema del suero equino sí, se están viendo resultados muy buenos. Hay
tremenda la cantidad de anticuerpos que produce, así que usado en determinado momento de la evolución del paciente mejora la sobrevida. Así que eso se está viendo como una buena alternativa. Con respecto a lo de Bahía, yo no estoy de acuerdo con que Bahía estilinga, yo creo que es un pequeño porcentaje. La gran mayoría de los bahienses se cuidan, son conscientes, son responsables. Obviamente hay un sector, digamos, que es el sector de siempre y bueno, que lamentablemente son poco solidarios, poco empáticos con la realidad, pero bueno, no haría una generalización tan absoluta. Y con respecto a los testeos, no, claramente no se está testeando lo que se debería testear, porque además no hay gente para testear, porque de hecho, yo les cuento, salió una resolución interministerial que armamos con el Ministerio de Educación, de un voluntariado, el PUPLEC, donde se destina hasta 300.000 pesos por universidad por mes para que ponga a disposición voluntarios y voluntarias para trabajar con la jurisdicción. El esquema o la obligación es que la universidad lo presente y nos muestre los convenios que tiene con el municipio, o con la provincia, o con alguna jurisdicción, porque la idea es que la universidad aporte determinada cuestión a los que están trabajando en el municipio, digamos, ¿no? Que haga un municipio paralelo. Bueno, estuvimos el lunes evaluándolo, el martes evaluando los proyectos, y de Bahía había proyectos de voluntariado, pero no tenían el convenio con el municipio. Entonces, llamo, más allá de que no me caigan muy bien los que están ahora manejando la universidad, pero bueno, eso no modifica en nada la posibilidad de articularlo. Yo lo llamo y le digo, che, falta el convenio. No, es que no lo quieren firmar. No, le presentaron al municipio, digamos, el municipio le dice, denme alumnos y alumnas para trabajar en el voluntariado. Bueno, le dice el rector con buen tino, dice, no hay problema, nosotros hacemos la convocatoria, pero necesitamos que usted nos asegure el traslado, los equipos de protección, el seguro, que tengan cuidado, que lo lleven, que le den esto, como cualquier persona responsable de institución, dice, bueno, usted me da esto, yo hago toda la convocatoria. Nunca tuvieron respuesta del municipio. Entonces, era la gente que iba a salir a hacer el detectar, digamos, porque vos salís por lo menos en el conurbano estamos saliendo con el detectar en todos los municipios, y tenemos, no sé, 100 alumnos que salen a hisopar, 100 alumnos que quedan en el call center haciendo el seguimiento a los pacientes, otros alumnos que ayudan a las personas que están solas a hacer los mandados, los medicamentos, otros que vacunan. Bueno, hay unas sin número de actividades que se están haciendo en todas las universidades muy chicas y muy grandes, pero en Bahía la gente de la universidad está disponible, dispuesta para hacer, y salvo algunos casos puntuales del hospital municipal, que ustedes saben que se maneja en forma autónoma, que están haciendo el call center, después no hubo ninguna solicitud, ningún interés del municipio para tener gente laburando en el detector, o sea que evidentemente no le importa demasiado, que aún así, yo te digo, por más que salgan a hacer hisopados, no tienen la capacidad para hacer la PCR, no tienen la capacidad humana, la capacidad física tampoco de infraestructura para hacer, porque no han invertido nada en desarrollo de los laboratorios para hacer los test, ni hablar que no lo van a pagar en privado, ¿no? Y esto no hay que denunciarlo, Pedro, esto no hay que darlo a la luz, no debiese ponerse en debate. Eso es lo que la actitud que nos parece que falta. Sí, ahí no es una respuesta que tengo que darte yo. Ok. Estaba Ricardo, y después Telma, y después iríamos cerrando como para liberarlo a
a Pedro, que tiene también actividades, y no abusarlos. Ricardo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va? Gracias por tu tiempo y tu generosidad. No, bueno, no tiene nada que ver con la pandemia, ¿no? La pregunta mía va más allá, es decir, ¿cuál fue el estado que encontraron la salud pública previo a la pandemia, y si tienen programa o proyecto de desarrollo, cuál sería, y una vez finalizada la pandemia, obviamente, cuál es el tiempo estimado que se puede empezar a concretar el proyecto? Bien. Mira, es una pregunta muy amplia, pero voy a tratar de tirarte algunas cuestiones. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, no hace falta decir que era tierra arrasada, ¿no? Brote de sarampión y más de 300.000 vacunas en aduana. No había ministerio, no había estructura administrativa, no había presupuesto. Había estado subejecutados los programas de salud sexual y reproductiva, había desaparecido el área de vacunas. No teníamos organigrama, no había todo el parque automotor destruido, más de 60 camiones, estos trailers que iban con equipo odontológico, a todos los lugares del país estaban todos tirados, totalmente chorearon todo. Se chorearon todo, pero eso sí se chorearon todo. Puedo dar fe, digamos, que faltaban computadoras, no había computadoras, se llevaban las computadoras. Esperen que voy a cargar voy a enchufar la computadora, que se me está gastando la batería. Realmente la situación era catastrófica. Por ejemplo, los residentes y las residentas nacionales tuvieron 6 meses sin cobrar. 6 meses. No, esto no lo digo yo, digamos, hicieron una marcha, lo que pasa es que estaba todo tapado, pero digamos, busquen en el Google reclamos de los residentes, las residentes en noviembre del año pasado, en octubre, digamos, tuvieron 6 meses sin cobrar. Había un montón de gente que estaba contratada, digamos, que había contratos con infinidad de personas por fuera del ministerio, o sea, transferían, pagaban asesorías fuera del ministerio. Obviamente, para ellos todos los trabajadores y las trabajadoras del ministerio eran todos ñoquis, todos subestimados, gente que tiene no solamente la experiencia, sino una capacidad enorme para la tarea que requiere, digamos. No, fue funesto para ellos, fue funesto. De hecho, cuando asume Ginés, ustedes vieron la alegría que había en el ministerio de toda la gente, aplaudiendo y todo, y realmente se vive de otra manera, que si no fuera por ellos y por ellas, no hubiese sido posible hacer nada, porque realmente todo, yo imagínense, no conocía nada del ministerio, todos los procesos administrativos, o sea que si vos no tenés a gente con vos, no haces nada, no sale nada. Así que todos se pusieron en la espalda este momento, y la verdad que el laburo es espalda contra espalda, todo el día, todos los días. Es maravilloso, pero lo que encontramos era, es inimaginable, no se puede explicar. Y el futuro es, yo creo que por fuera de la pandemia vamos a tener algunas ventajas y algunas debilidades o dificultades. Ventajas, digamos, después de pasar esto y de descansar un poco, seguramente va a haber, esta pandemia nos dejó un montón de reflexiones por hacer y de repensar el sistema de salud.
digamos, el rol de lo público, la formación de los profesionales, qué tipo de profesionales necesitamos, qué sistema necesitamos, qué hacemos con las personas con determinadas patologías. Hay un montón de aprendizaje que nos va a hacer, bueno, plantear escenarios distintos. Yo creo que la pandemia lo que hizo es dar vuelta a todo, digamos. Hoy todo aquello que no se discutía, que parecía que estaba cristalizado, hoy se tiene que volver a discutir porque, bueno, no sirvió, ya demostró que no sirvió. Así que creo que va a ser una oportunidad enorme para generar cosas. Nos vimos todo la cara, digamos, muchas cosas, mucha gente, muchas corporaciones, muchas estructuras que operaban en la oscuridad o tras el escenario, digamos, hoy tuvieron que salir todos y todas, así que ya nos conocemos, ya sabemos cuáles son las formas de negociar y con quién. Y también vamos a tener dificultades, fundamentalmente económicas. Digamos, si el país va a quedar después de esto con muchísima dificultad, los recursos se van a tener que destinar a otros sectores, así que salud vamos a tener que ver cómo hacemos, porque además ha quedado una mega estructura con un 35% más de estructura hospitalaria, eso, con todo lo que eso implica, que va a haber que sostener. Así que, bueno, va a ser necesaria una gran ingeniería, un gran desarrollo, una gran discusión, pero yo creo que, por lo menos con la gente que uno se maneja todos los días en el día a día, no tengo dudas que vamos a salir mujeres, como diría Alberta. Telma, ¿querías preguntar? Sí, yo quería hacer primero un comentario un poco en consonancia con lo que planteó Pepe, ¿no? Yo creo que, bueno, por ejemplo, creo que la universidad debería salir públicamente a denunciar que el municipio no quiere firmar un convenio para que los alumnos de la carrera puedan participar en los testeos. Yo creo que el motivo por el cual no se firma ese convenio es porque si aumenta el número de testeos, aumenta el número de casos y entonces tendrían que bajar, digamos, el nivel de flexibilidad, que en realidad no lo fija el municipio, sino la Corporación del Comercio y la Industria. Eso es lo que yo creo. Y deberíamos también, tal vez, pero eso no te involucra a vos, Pedro, que ya tenés bastante con el laburo que tenés allá, sino a nosotros, los que estamos acá, tratar de presionar a través de nuestros representantes en el Consejo Deliberante, a través del mismo Subieles, digamos, de que públicamente se exponga realmente cuál es la situación en Bahía Blanca. Porque yo creo que estamos otra vez en la Bahía del Silencio, donde nadie dice nada. Yo creo que el porcentaje de gente que no cumple con las cosas es mayor del que vos pensás, porque si no Gay no hubiera ganado en esta ciudad. Pero digamos, dejando de lado lo local y pasando a lo nacional, vos hoy comentaste de que si nos manteníamos en ese nivel de casos, que era más o menos alrededor de 6.000, 7.000, me parece que dijiste, bueno, la cosa se podía ir piloteando. Ahora, a mí me preocupa que se pueda mantener eso con la flexibilidad que hay cada vez mayor en la ciudad de Buenos Aires. Yo por ahí hago un análisis equivocado, pero la ciudad de Buenos Aires ha sido un foco y la interrelación con el conurbano, que la gente que va y viene y después se ha exportado a las distintas provincias. Acá, lejos de frenar, el gobierno de la ciudad flexibiliza. Fijemos, por ejemplo, en la marcha que hay el lunes, que Rodríguez Larreta dice que él no va a ir y que el PRO no la convoca, pero no le dice a la gente no vayan. Entonces, realmente eso, bueno, a mí mi amigo Larreta no me gusta, por supuesto. Entonces yo creo que realmente a mí me da la impresión de que ahí la pulseada a la que hacía referencia alguien, entre la postura, digamos, economicista de Larreta y la postura sanitarista que pueden tener Axel y Alberto, me da la impresión que la que está ganando es la postura de Larreta. No sé, decime si estoy equivocada. A mí me da, yo no sé si se van a poder mantener estos números con una apertura cada vez mayor. Ahora se habilita el tenis, digamos, los deportes
individuales. El tenis no es individual, uno juega con otro, la pelotita va y viene. Bueno, eso lo toca uno, la toca otro, no sé. Yo no lo veo. A mí me preocupa, digamos que, a mí me da la impresión de que tendría que haber una cuarentena estricta. Tal vez no están dadas las condiciones y la gente no lo haría, porque tiene la cabeza picoteada por los medios. Pero no sé, ¿cómo lo ves vos? A mí realmente me parece preocupante. Sí, digamos, hay un aspecto, digamos, el tema es cuando uno quiere unificar la discusión en los términos sanitarios y los políticos, y la verdad es que son dos discusiones separadas. Desde el punto de vista sanitario no tengo duda de lo que vos decís, y desde el punto de vista político, bueno, ahí hay otra dimensión que se analizan otros aspectos, otras variables que uno no maneja. Creo que el PRO hoy tiene dos núcleos, digamos, que están en tensión entre ellos, digamos, un núcleo más, digamos, un núcleo de gestión, que es la reta y la gente que está hoy gestionando, gobernando, que entiende la realidad porque se les viene encima, y hay un núcleo más tirabomba, digamos, que igualmente son esos, son los PRO, digamos, no hay buenos y malos, digamos, hay malos y menos malos. Pero me parece que también están jugando entre ellos una interna interesante para ir viendo, que tiene que ver con algunas cuestiones moderadas, o algunos moderados que están operando, o están jugando bien, y otros que están jugando definitivamente mal. Digamos, no es lo mismo Wolf, Bullrich y todo ese grupo, que aquellos que están hoy en lugares de gestión. Lo de Cava sí, es como vos decís, digamos, se está flexibilizando. Hoy salís a la calle y está, yo te podría decir que 70%, 80% de movilidad, digamos. Y eso genera para afuera, digamos. Está parado el tema del transporte, que eso también es uno de los principales generadores de la distribución del virus. Pero ahí la mayoría están jugando a la política, y fundamentalmente hay un actor que acá es central, que son los medios de comunicación. Eso claramente, digamos, es uno de los aparatos o estructuras políticas más determinantes en todo esto. Digamos, hay gente que está operando todos los días, 24 horas, para una cosa, y contra eso ya sabemos, digamos, que es muy difícil y requiere militancia. Digamos. A mí me parece que la única forma, que de hecho es lo que se planteó en las elecciones del año pasado, digamos, que al final lo que venció fue la política. Y yo creo que hay que, en lugar de estar discutiendo cuestiones de comunicación o de medio de comunicación, tenemos que replantearnos la política. No replantear, volver a la base de la política, de la militancia y del laburo de base. Digamos. Me parece que ahí hay que ponerle muchas fichas, hay que hablar, hay que estar con la gente, hay que ir distribuyendo nuestros convencimientos, porque si queremos dar una pelea a nivel comunicacional, bueno, digamos, ahí estamos en dificultades. Me parece que hay que trabajar lo otro. Y para trabajar lo otro creo que hay que consensuar los espacios, hay que articular los espacios, hay que por ahí generar lugares de encuentro, que no pase lo que está pasando en Jujuy, digamos, donde las tres líneas políticas del frente de Todos están cada uno cosechando para su propio huerto, digamos. Entonces, digamos, ahí como que se plantea la dificultad. Creo que sí, que digamos, desde el punto de vista sanitario, flexibilizar ahora es una locura, es una locura. Es lo que no hay que hacer. Pero bueno, está la dimensión política, y ahí entra la cuestión, las corporaciones, la corporación de la comunicación, y bueno, contra eso solamente la política. Perdón, Marcela, y ya cerraríamos como para liberarlo a Pedro. Hola, buenas tardes, Pedro.
Lo mío no, a ver, es una reflexión, creo que más que nada, y no sé si podré articular una pregunta, o por ahí creo que la puedo articular, pero creo que la respuesta la tenemos que construir entre todos, porque no creo que hoy por hoy la podamos dar. Va en línea a lo de Telma y a lo de Alfredo, ¿no? Digamos, lo primero que quiero destacar, y esta es la reflexión, el concepto de soberanía. Por ahí, el concepto de soberanía uno lo tiene claro, pero un montón de cosas, pero creo que mucha gente se ha desayunado de que hay una soberanía sanitaria con este proceso de pandemia. Y me parece que por ahí, en mi formación, yo soy psicóloga, me recibí hace 20 y pico de años, el concepto de soberanía sanitaria no estaba dentro de lo que es, digamos, lo articular o lo central de la carrera y demás, ¿no? Articulado con la salud pública, claramente. Digamos, y creo que eso también no es casual, creo que tiene que ver con una puja, digamos, donde las corporaciones que hacen a la mercantilización de la medicina hacen que se pierda de vista un poco la importancia de la soberanía sanitaria. Digamos, y ahí es donde se junta también, creo, lo sanitario y lo político. Por otro lado, lo que me preguntaba, bueno, con respecto a Bahía, estoy totalmente de acuerdo con Pepe y con Telma, en relación a que hay una Bahía silenciada en aspectos de datos. Y la pregunta es, digamos, vos decís que, y comparto plenamente, que es una locura abrir en términos sanitarios ahora, pero al mismo tiempo es como que hay un hastío de la gente, que creo que también tiene que ver con el proceso de estos 5 meses, y me preguntaba cómo poder contrarrestar esto, porque más allá de que en los círculos que más o menos uno se maneja, habla de la responsabilidad, del cuidado de uno, del cuidado del otro, de que, bueno, si salís, cómo salís, en qué condiciones, cómo entras a tu casa y demás, hay mucha gente que se relajó absolutamente. Entonces, no sé si es clara la pregunta, es ¿cómo contrarrestar estos 5 meses de cuarentena con que esos mismos 5 meses hacen que uno relaje en el peor momento? Y bueno, esto es un poco para pensar qué táctica frente a todo esto, ya que con los medios, como decía Pepe por ahí, tampoco podemos contar. Sí, yo creo que, Marcela, está clarísimo el planteo, creo que es un planteo que se hace todo el mundo. De hecho, se hizo al principio, ¿no? Ustedes recuerdan, la cuarentena fue casi impuesta por una movida social que teníamos que ir a la cuarentena. Porque lo que nosotros evaluamos es decir, bueno, vamos a ir a la cuarentena inicialmente, pero ¿cuánto se puede aguantar la cuarentena? De hecho, en su momento eran todos los medios que pedían cuarentena. Recuerden, al principio, por todos lados, era que Alberto no quería poner la cuarentena, que era una irresponsabilidad, que eso, bueno. La situación es de una guerra. No, están bombardeando. No, estamos cansados. Bueno, el problema acá es que las bombas no se ven. No, entonces, estamos cansados. Y sí, estamos cansados. Y nuestros abuelos, cuando salían de la guerra y estaban no sé cuántos meses en los barcos, también estaban cansados. No, el tema es que decir, bueno, flaco, está cansado, pero está tratando de evitar que se muera gente. Entiendo que hay una dimensión de esto que se ve, que desde el punto de vista racional es explicable, pero que hay una subjetividad ahí que es difícil de manejar y de abordar. Bueno, habría que pensarlo, habría que plantear seguir insistiendo con la educación, seguir insistiendo con lo que estamos viviendo, seguir mostrando la realidad, cómo se va manejando, siendo transparente, pero yo lo que veo, digamos, es que por más que se abran los comercios y se flexibilice, económicamente no están resolviendo sus problemas. Acá hay una actitud más que nada de irresponsabilidad. Que hoy que abran los comercios no van a resolver la cuestión económica. Porque seguramente, porque no hay gente
la cantidad de gente que pueda salir para sostener esos comercios, por ejemplo. Así que yo creo que hay que educar, hay que insistir con esto, hay que plantear y hay que jugársela, que bueno, que hay que hacerlo aunque tenga un costo político electoral, digamos. Pero yo creo que 30 días más debieran manejarse con el mayor aislamiento posible, digamos. Si no hay aislamiento, bueno, el mayor distanciamiento posible. Buenísimo. Muchísimas gracias por el tiempo y por la generosidad. Se fue alguien que te lo leo porque te dejó un abrazo, dijo que era muy claro y que estaba agradecido, pero tuvo que irse antes. Lucich, Brunella Lucich, te dejó un abrazo. Recién Telma también en el chat. Todo el mundo agradecido por el tiempo que nos dedicaste y por la claridad, porque a veces uno va recibiendo mucha información y nos falta esta posibilidad de chequeo. Y por otro lado, como vos planteaste, teníamos a alguien que estaba jugando en la NBA, entonces nos resultaba importante. Es la sensación para uno. No, pero es cierto porque uno también ve cómo se definen algunas situaciones y los datos que faltan y vos tenés la posibilidad de estar ahí, por eso también es tan enriquecedor por compartirlo. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la claridad y bueno, gracias. Bueno, no, gracias a todos y todas. Bueno, cuídense y bueno, como siempre, a disposición de cualquier situación individual o colectiva que surja. Les mando un abrazo muy fuerte. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Pedro.